almost ready to roll here, and Pepe is going to talk about the evolution of the La Cruz company. Okay, Pepe. Vale. Yo me siento, ya está. No, va a ser mejor que darle ahí. Bueno, pues buenas tardes ya. Ros, muchas gracias. Vamos a intentar hablar. Silencio. Vamos a hablar de la evolución histórica de una compañía minera como fue la Cruz, y centralizada en un mítico filón como fue el filón también de la Cruz, explotado desde épocas muy antiguas. Una zona minera que quizás nunca tuvo suerte, porque casi todos los empresarios que trabajaron en ella pues fracasaron, a excepción de los últimos, como fuera una empresa francesa, la familia Neufville, como ahora veremos. El heredero de aquella empresa de minas de la compañía La Cruz fue Minas de la Cruz, que se había separado de la matriz en el año 1974. Desgraciadamente cerró el 21 de mayo de 1991 y en aquel momento se terminaba la historia minera de esta comarca. Afortunadamente, muchas de las personas pensábamos que era positivo seguir trabajando en la minería, y a partir de entonces se ha hecho también una realidad nuestra, como lo estamos mostrando en este congreso, ¿no? Pero el cierre no fue secuenciado, y aquí os pongo cómo se ha ido cerrando. En 1964, Minas del Centenillo, La Tortilla en el año 67, Arrayanes también en el año 71, minas que hemos estado en estos días visitándolas, Los Guindos, con 2 cierres en el 63 y el 86, la fundición de la Cruz en 1986 y Adaro, que visitamos en el Pozo de la Esmeralda ayer, en 1986, y Minas de la Cruz, de la que yo trabajé hasta esos últimos días, en el año 1991. Es cierto que la secuencia de pérdida de puestos de trabajo a lo largo del tiempo ha sido muy curioso. Simplemente una reacción matemática nos dice que en 1989 había 181 trabajadores. El periodo que más años tuvimos fue el año 17, con 11.291. Si dividimos el número de años por los trabajadores, da la casualidad simplemente, de que nos quedaban 155 mineros. Nosotros, en aquel año, fuimos los últimos que escribimos aquella historia minera. El filón de la Cruz, que se haya separado del lugar donde nosotros estuvimos ayer y donde a mí me secuestraron los bandoleros, es donde estuvimos hace 2 días. El filón de la Cruz es un gran filón en el que siempre ha tenido actividad minera desde antaño, desde época romana, ha habido prehistórica también en esa zona. Es un gran filón que tiene una longitud aproximada de unos 5.000 metros. Entendiendo que habría que añadirle, no solamente la parte de la Cruz, sino que aquí faltaría el tramo que utilizaron nuestros compañeros, nuestros amigos ingleses, en la mina Pozo Ancho, que es el mismo filón. Un filón de un principio de galena y de cobre, que el cobre se perdería y luego nos quedaríamos con la galena. Aquí es el recinto de la mina de la fundición, que estuvimos también visitando el otro día.
por algún motivo que el Estado español lo estuvo trabajando hasta el año 1789, este criadero, pero daba la casualidad de que a quien le cedía esa explotación no se beneficiaba el cobre. El cobre se arrojaba a la escombrera o se utilizaba como relleno, cuestión que no es razonable. No le daban la importancia que el cobre tenía, quizás porque la metalurgia no estaba, o no, los nativos de la zona no eran capaces de perfeccionarla. En el cuadro sí aparece una descripción de los años entre 1827 y 1843, la poca cantidad de arrobas de cobre que se producen en este criadero, ¿no? Algo que no tiene lógica. Precisamente la razón sería porque efectivamente la arrojaban. Ese será luego el interés que tendrán algunos de los empresarios, y entre ellos Gaspar de Remisa, no de explotar la mina, sino de beneficiarse de la escombrera, que era más fácil que trabajarla. El filón, como os muestro en esta transparencia, en el año 1830 se encuentra en la línea roja que os indico aquí. Es un filón que incluso tiene un caño de desagüe que normalmente siempre está atorado, no es posible utilizarlo, con lo cual el que llega ahí tropieza siempre con las aguas, que es lógicamente. En 1860 la mina avanza un poquito más, no mucho, con unas empresas que ahora veremos, para llegar al año, este plano es del año 1928, realmente la mina paralizó esta actividad en 1931. Pero si analizamos, solamente hay la fábrica de la Cruz para beneficiar, y en el tercer departamento, que sería esta zona, que hay una fundición antigua, que aún quedan restos, que son estos. Esos son los restos de las escorias de esa fundición, con una cantidad de cobre tremendo. Los tonos azuláceos y verdosos no lo manifiestan. En esta zona sería el tercer. Solamente hay dos empresas que benefician el filón y que lo trabajan simplemente 4 empresas de ellas. Una que tiene 120 empleados y el resto son pues, empresarios pequeñitos que no tenían la posibilidad de alcanzar el desarrollo tecnológico que requería un filón con unas características tan interesantes como del que estamos hablando. También ocurre que en este filón va a producirse el acontecimiento del inicio de esa revolución industrial en nuestra comarca. En este pozo, que se llama Chimenea, y el pozo San Arturo, con este nombre tan curioso, Porvenir Oscuro. Pues si lo tenían oscuro, pues ¿para qué se meten a trabajar allí, no? Los nombres son muy curiosos, ¿no? Yo siempre lo digo, hay minas que le llaman El Fastidio, La Olvidada, El Muerto, Te Veo, Por si acaso, pero ya el colmo de todos los colmos es llamarle a una mina Chorrito de París. Bien, en este filón, según el profesor Yáñez, en el año 2003, dice que en 1842 se había instalado una máquina de vapor. Y nosotros creemos que esa máquina estaría instalada en los restos de esta cornis, que nos queda muy deteriorada, que en la revista minera, los anales de minas del año 46 dicen que se halla en la parte, esa máquina de bombeo, en la parte más septentrional del filón. Efectivamente, el plano ha dado la vuelta, ¿no? Habría que ponernos perdonar, por esa acción. Sería por aquí, por esta zona, sería donde estaría el Porvenir Oscuro, ¿no? De ser eso cierto, estaríamos entre 7 o 4 años antes de la primera máquina de vapor que Duncan South colocó en Pozo Ancho en 1849. Pero bueno, a raíz de esto han salido una serie de datos que cada uno son contradictorios y no sabemos a quién hacerle caso, porque los periódicos dicen una cosa, los informes técnicos dicen otra, pero bueno, lo que sí es cierto
que sobre esa época hay actividad de la Revolución Industrial. Hace entonces la entrada del capital extranjero, en este caso en el Filón de la Cruz, bajo dos nacionalidades. Nacionalidad inglesa en Pozo Ancho, y todo era por la visita que hace el capitán Malcy en 1843, que luego contará en Inglaterra. ¿Más despacio? Vale, perdón. En 1843, y ese será el reclamo para que estas empresas se sitúen aquí, y entre ellas Duncan South, que esta sería una copia de la solicitud del registro minero que hace Duncan South en esa fecha. Concretamente es el 17 de marzo de 1848. Duncan South, ingeniero director de las minas de Guadalcanar. Va a pedir una concesión, luego cuatro pertenencias mineras, y se va a desarrollar ahí lo que ya todos conocemos como la llegada de ese capital inglés, que dará unos excelentes resultados y nos hará posible que nuestra minería empiece a funcionar. Los ingleses son unos, los franceses ocupan la otra parte, una parte, el extremo del filón, el otro extremo del filón lo ocuparán las empresas francesas. Las primeras que llegan datan del año 1846, que con dos compañías, la Terrera y la Terrera y la Segunda, y van a ser personajes que van a intervenir luego en la historia local, entre ellos Eduardo Espoleta, que es realmente el ingeniero que va a construir la fundición de Remisa en el año 1830. Es decir, que ahí los intereses de Remisa ya están puestos. No hablamos de estas empresas que vamos a entrar a continuación. Las empresas que explotan este filón son Gaspar de Remisa en esos años del 28 al 46, y Purset y CIA y compañía del 46 al 48. La mayoría de estas empresas son aventuras, no son realmente proyectos empresariales o de ingeniería como harían luego las empresas inglesas, sobre todo. Brisat es del 48 al 52, veis que duran un par de años, y Adam Paché, que en este caso sí es un ingeniero interesante, es suizo, y desde los 52 al 63 trabajará la mina, aunque luego irá a la quiebra y el País de España se rellenó de estos cartelitos. Este es el original de la época, con la adjudicación de mina para al mejor postor. Ahora lo veremos también ahí. 5 minutos ya? Bueno, pues entonces no, estoy muerto. Bueno, me quedo donde llegue. Eso me pasa por enrollarme tanto. Bueno, los primeros explotadores, antes de estas empresas, lo que nos llegan es Narciso Cuadrado. Narciso Cuadrado es alguien curioso, tiene intereses mineros en Almería, pasa por aquí una vez por Linares, ve que hay interesantes los minerales y se queda y hace una mina. Luego inventa un sistema muy novedoso de fundición y obtiene unos resultados bastante interesantes. Tanto es así que en el año 43 lo nombran miembro de una comisión para que estudie las fundiciones de plomo, y entre esa comisión está Manuel Agustín de Heredia, al que todos conocemos. Este hombre, en esta mina, es cuando llega Malazi. El periódico se hace eco en el 20 del 3 del 43, y los periodistas conocen a Malazi cuando está visitando la mina, ¿no? Ya habla la Aurora Minera de que este hombre había colocado una máquina de vapor, pero bueno, si ahí dice que sí, quizás lo tendríamos que plantearlo. Los primeros trabajadores ingleses que llegan a nuestra comarca son en el año 1846, y este es el pasaporte de su llegada. Perdón, si quieren hacer una foto. Y ahí serían los nombres, que no los voy a ver porque están ahí, de las primeras personas que vienen. Gaspar de Remisa será el primer empresario que va a hacer interés en la zona.
Gaspar de Remisa era director general del Tesoro, pero como empresario era nefasto. Incluso en Río Tinto hasta lo denunciaron los mismos ingenieros del cuerpo. Y aquí lo que hizo fue asociarse con Puilladet para, en este caso, explotar las escombreras, los escoriales de la zona. Sí, inicia una explotación en Pozo Ancho y fracasa. Luego los ingleses llegan aquí y imaginar lo que hace este hombre, ingleses. Y este tiene que abandonar la mina porque no fue capaz de colocar una bomba de agua. En 1828 inicia la fundición de la Cruz. Esto que lo hemos visto todos en la zona, aquí pone GR, que significa Gaspar de Remisa, que luego fue transformada por Compañía La Cruz 1830, ¿no? En 1837 es el que dirige la empresa Espoleta y realmente, bueno, la empresa sí era interesante y el 25 de noviembre muere Remisa y un año después la compra una empresa francesa que será Isidoro Purset y compañía. Y este Isidoro Purset es un aventurero, yo creo que es un empresario aventurero, se mete en todos los negocios. Viene a España, viene aquí a España, viene a Linares, hace una mina, pero al mismo tiempo quiere hacer navegable el Ebro y se mete en ese proyecto. Incluso, pues al final abandona nuestra zona, pues porque prácticamente pierde todo su capital en este interés. ¿Qué? Voy acelerando. ¿2 minutos? Vale. Este hombre muere en el año 54 y realmente la empresa ya cae en manos de otro socio francés, que en este caso será la sociedad Brissat y compañía, que trabajará del año 48 al 52. Tampoco es un empresario realmente que tiene interés minero por hacer las cosas. Alejandro Benito Brissat, que es francés, se busca tiene otro socio, que es Van Domin, y nombran como director al ingeniero Luis Urbano de Lagrange, que luego será el que le venda la mina que compra en Las Infantas a Lee Thomas. La empresa inglesa se sitúa luego en una zona que tampoco sería muy interesante. Y aquí hace la presencia entonces un joven ingeniero de minas que se llama Henri Pachet, que había viajado por muchas partes de Europa haciendo informes y hace un informe de la mina y él será, y en este caso sí tenemos que romper la realidad, un arrendamiento. Todas las crónicas anteriores dicen que este hombre se asoció con Brissat, pero no es así. Lo que hizo fue arrendarle a Brissat sus explotaciones. Y el arrendamiento se hace en París en 1952 y el arrendamiento lo hacen por 15 años con un capital, en este caso de 200.000 francos, que luego doblarán, y esto sí, se ponen unos sueldos exagerados. Él se pone 8.000 francos de sueldo, el 10% de beneficio, bueno, y así irá luego a la quiebra la empresa, pero duran hasta el 83, hasta el 63. Y hacen unas inversiones interesantes de capital y de instalaciones. Y colocan 2 máquinas de vapor. Y vienen de la región de Cornwall, precisamente de John. Este John era de San Agustín, ¿no? De esa fundición, y se construye en 1855, y ese mismo año muere también el propietario de la fundición, la vende a otro propietario, pero ya Adam Pachet instala 2 bombas, una de 40 caballos en el Pozo La Unión y otra que es la que estamos viendo aquí, y otra de 40 caballos en el Pozo San Juan de Dios. Y lo que hacen es utilizar el bombeo de 2 pozos a través de una transmisión separado entre ellos de 400 metros. Anteriormente dice que en 1849 Brissat había colocado una bomba que, si leemos literalmente, funcionaba tan mal que cuando funcionaba tenían que paralizarse luego 3 o 4 días, no podían trabajar los mineros de la mala combustión que había, ¿no? E incluso cuando se le hundió en el pozo y no pudieron hacer nada. Esa fue la razón por la que tuvieron que hacer esa inversión y la inversión no le llega mucho. Ya, termino. Va a la quiebra y esta es la adjudicación de la quiebra.
Allí, en este texto, hay una descripción literal de todas las posesiones, muy interesante, de todas las posesiones que tiene, en este caso, Minas de la Cruz. Y ahí acuden la familia Neutville. Son banqueros franceses que van a la subasta, la ganan y hacen esa empresa que va a perdurar desde 1863 hasta 1949, que es el fin de esta actividad. La suscriben dos banqueros franceses, uno afincado en Madrid y la familia Neutville. Y en el año 1893 lo que hacen es cambiar los estatutos y se traen el domicilio social, se lo traen ya a España. Ellos fueron un empresario interesante. ¿Por qué? Porque estuvieron siempre aquí. Sus directores, los dueños, siempre vivían en esta comarca, lo cual controlaban su actividad minera y les fue bien. No solamente invirtieron en este tipo de minería, ya termino, Rob. Hicieron la concentración de un pueblo, lo que es hoy la Colonia de la Cruz, en el año 1867. Solicitaron un tranvía para transportar, el tranvía de Linares se le debe a ellos, en el año 1904. Estaciones centrales eléctricas. Durante 85 años estuvieron en nuestra zona y fueron capaces de emprender unas tareas interesantísimas y para eso tuvieron que comprar muchas empresas y aquí tenéis algunos de los nombres de todas las empresas que ellos tenían. ¿Por qué? Necesitaban el mineral para su fundición, puesto que su filón se le había acabado el mineral. Yo termino. En el año 1947, trabajan en el cobre, donde me secuestraron a mí el otro día, que es esta zona de la mina, y venden la empresa, ya con esto termino, en 1949 y se la venden al Banco Central. Pero, ¿qué pasa con muchos empresarios que son interesantes? Porque algunas veces descuidan los intereses de los ajenos, que son los que han puesto capital. Y, desgraciadamente, a la familia Neutville la tienen que meter en la cárcel porque estafan a la aristocracia francesa y acaban Enrique y Roberto Neutville, que eran tíos de los dueños, en la cárcel. Un dato curioso. Esta empresa pagó, en 1949, el Banco Central pagó 50 millones de pesetas por esa empresa. En 5 años ya tenían más de los 40 millones. Con esto termino. Ya este es el final. Se acaba la historia de esta mina y ahora digo, ¿qué se utiliza ahora en la actividad minera? ¿Para qué utilizamos aquello? Para nada. He visto que eran ruinas, ¿no? Pero hay ruinas y hay arte. Ahora hemos buscado otra opción. ¿Acordáis el otro día de Belín? Este era Belín, el pintor que estuvo allí. Pues estos son los dibujos de Belín que están hechos en las naves de la fundición. Son un poco eróticos, lo siento. Pero fantásticos. Ese es el Belín. Y nosotros lo que hacemos ahora es llevar a la gente para descubrir ese filón y hacerlo llegar al corazón de todos los linarenses. Perdón por el retraso y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, como es el presidente, no se puede quitar, ¿eh? One very quick question. Anyone want to make one quick question? I think you've floored them all. Adelantamos.